En los últimos 24 años han sido asesinados 36 sacerdotes en territorio mexicano. La cifra la proporcionó el año pasado, el 2014, por ahí en diciembre, algo así, un medio periodístico pues católico, Así Prensa, que es una especie de pues agencia católica. Ellos presentaron esta nota alarmante porque México es el país que más sacerdotes asesinados tiene en Latinoamérica. Manuel Díaz Cid, hace unos días fue asesinado otro sacerdote más en Salvatierra, Guanajuato, un sacerdote de 60 años que había sido ordenado hace 30 años por el hoy cardenal Suárez Inda. En los últimos 2 años van 9 sacerdotes asesinados. El penúltimo fue el famoso padre Goyo, te acordarás, en Jalisco, el tema, ¿no?, que desapareció y luego lo pues, encontraron muerto. La zona, para los que viven ahí, es la zona donde se desarrollaron los hechos que dieron origen a la guerra cristera, a la persecución religiosa, de donde vinieron muchos mártires que después fueron canonizados por el Papa Juan Pablo II. Es una zona que ha tenido experiencias de persecución religiosa serias, muy intensas. Aún así, no deja de ser noticia que un sacerdote más haya sido asesinado de un tiro en la cabeza, y sobre todo en las condiciones en las que México está. Claro. Ante un fenómeno de proceso electoral prácticamente del inicio de las campañas también hace unos días, y se salpican los temas políticos electorales con los asesinatos de los sacerdotes. Esto en relación a que la Iglesia está muy vigente. El cardenal que ha sido nombrado recientemente por el Papa Francisco vive en la zona del conflicto en Michoacán, ¿no?, que es en donde están los problemas mayores. ¿Qué comentario te merece esto que ha sucedido y el recuento en sí de 36 sacerdotes asesinados en 24 años, 9 en los últimos 2? Mira, yo creo que es un poco el reflejo de esta situación que parece ser una especie de retrato aplicable a una buena parte de los estados mexicanos. Las capitales de los estados viven relativamente en paz, relativamente sin problemas o con los problemas propios del tráfico y lo cotidiano, ¿no? Pero abandonas la zona urbana y entras de inmediato a un terreno en donde por un lado están los viejos cacicazgos que han manejado en algunos estados. Yo recuerdo el estado de San Luis Potosí y algunos otros que tenían fama de una estructura de caciques que habían pasado de 1946. Gonzalo N. Santos, claro, la ruta fecha de la droga también, ¿no? La protección, la ruta de la droga. Y evidentemente en todos estos lugares los temas de quién es el que gobierna, que no es el presidente municipal en turno, sino son los viejos modelos, los caciques, ¿no?, o los nuevos modelos que se están imponiendo, pues las cosas han venido a presentar una imagen que se ha venido agrandando de desestabilización al interior de los estados. El caso de Michoacán me parece que es uno de los más representativos, sí. Porque mientras en la capital, yo acabo de hablar con unos maestros de la universidad allá en Michoacán, y me decían, la capital está en paz, la capital está trabajando, la gente está en lo que... Hay turismo. Así es. El turismo es síntoma de que hay paz. Así es, pero a los propios turistas les dicen que no vayan al interior. Y que no salgan de la zona urbana, y que no se paren en la carretera y que no viajen después de las 6 de la tarde. Entonces, todo eso está hablando de fenómenos de inseguridad que han venido creciendo de manera importante. Hubo, Jesús Manuel, a finales del año pasado, un encuentro convocado por la Secretaría de Marina con el tema
seguridad y geopolítica, en donde los expertos en estos temas que presentaron toda una serie de datos y números para establecer lo que está ocurriendo no solamente en nuestro país, sino también en nuestras fronteras, porque volviendo al tema geopolítico, como tú sabes, las fronteras son parte de la expresión política de un gobierno. Cómo se manejen las fronteras dependerá de la tolerancia e intolerancia, ¿no? En relación al de la país presencia, vecino. Autoridad, etcétera, del gobierno. Control de paso, etcétera. Sí, claro. Bueno, esto se ha deteriorado de manera importante y en cierta forma se ha pretendido transferir la responsabilidad de la estabilidad a los cuerpos militares, lo cual me parece que no es un buen camino. Recomendación de las Naciones Unidas de hace 3 semanas, que los militares regresen a los cuarteles. Regresen a los cuarteles porque, aunque en un momento dado uno entiende que el poder político pueda necesitar el apoyo de las Fuerzas Armadas, no es su papel, no es la responsabilidad de ellos, sino la responsabilidad es de los gobernadores y en menor proporción de los presidentes municipales, pero no hay gobernador que quiera en este momento asumir su papel delante de los acontecimientos y entonces ¿Se ponen de perfil? Se ponen de perfil y todos se lo pasan al núcleo de las Fuerzas Armadas, que es el que tiene que lidiar primero con una enorme campaña de desprestigio que ha mellado la imagen particularmente del Ejército. Me parece que durante un buen número de años, sobre todo de 1940 a la fecha, las dos instituciones que delante de la sociedad quedaron como dignas de confianza eran por un lado las Fuerzas Armadas y por otro lado la Iglesia. Estas dos entidades ahora están también en medio de esta turbulencia, como dicen los americanos, el turmoil, en donde los acontecimientos se van tiñendo con sangre y comienzan a haber asesinatos de los sacerdotes, que a mí me parece que sí valía la pena establecer para nuestro auditorio una diferencia. No es por persecución religiosa. No hay persecución religiosa. Me parece que las relaciones Iglesia-Estado en este momento se encuentran posiblemente en uno de esos momentos mejores, en donde hay alguna problemática, pero nada importante, a diferencia de los años 40, en donde todo el mundo esperaba una confrontación nuevamente entre el poder político y la Iglesia. ¿Qué es lo que ha pasado entonces? O sea, ¿qué hace que alguien decida asesinar a un sacerdote? Un sacerdote, claro. ¿Que el sacerdote se metió en conflictos? ¿Que el sacerdote protege los intereses de los enemigos de quienes lo asesinan? Pareciera que... No, digo, si no fuera sacerdote te diría que es un liolefaldas, ¿no? Sí. En esa zona, vamos, donde las cosas se arreglan así, pero no es el caso, o sea... No. Ahí lo que te estás encontrando es mensajes muy claros, seguramente para actitudes muy precisas. ¿Será que la Iglesia trae un trabajo que no vemos en favor de conseguir la paz y de terminar con el narcotráfico? Pues mira, de lo que yo conozco, en mis relaciones con el episcopado, este ha sido uno de los temas que se ha venido planteando reiterativamente. De hecho, varios sacerdotes han estado actuando en las diócesis que tienen mayor conflicto, recolectando información para pasársela a los obispos y que estos, teniendo alguna visión de conjunto, puedan establecer normas que beneficien a la comunidad. Estamos viendo que algunos sacerdotes, por su conducta, algunos se vuelven imprudentes, y entonces el caso de Solalinde, ¿no?, que dice... Que es protagónico además, ¿no?
que, bueno, el hombre ya se acomodó a los reflectores, dice cosas seriosísimas que lo ponen en un riesgo enorme, ¿sí? Sí, no es lo mismo proteger a los inmigrantes, ¿no? que hacer las denuncias que está haciendo. Bueno, además se ve que tiene información de primera mano. Fue el primero en decir que los normalistas estaban calcinados, ¿no? Calcinados, así es. Y lo que sucede es que los sacerdotes, a mí me lo comentaba uno de los sacerdotes que trabaja en las áreas precaristas en la sierra, decía, a nosotros nos llega toda la información, a nosotros nos llegan todos los asuntos, los que son de nuestra competencia y los que no son de nuestra competencia. Las personas cuando ven al sacerdote se acercan. Les inspira confianza. Y lo mismo le plantean la confesión, que le plantean los problemas que tienen con las tierras, los problemas que tienen en algunos estados con los aserraderos clandestinos, y los sacerdotes... Las minas a flor de tierra, etcétera, así es. Campo abierto, etcétera. Y la denuncia no se queda solo en el sacerdote, sino que lo transmite a su obispo, el obispo... Y se hace la cadena. Y entonces de repente lo que no se conocía irrumpe como una noticia. Y luego lo ves en los correos del Papa. Así es. Y los comentarios son comentarios fuertes que se han estado haciendo en muchos lugares, particularmente por la colusión que hay entre algunos de los presidentes municipales o de las policías municipales, claro, con estos traficantes que acaban convertidos en los enemigos de todos porque están realizando mal su función, ya sea como alcaldes, ya sea como policías. Bueno, yo creo que el tema de la policía es... Y además tienes el tema de que no hay una investigación, por lo menos no hay una divulgación de las investigaciones del por qué fueron asesinados los sacerdotes. Así para empezar con el asesinato del cardenal Posadas. Posadas, así es. Se sigue insistiendo todavía en el tema de los disparos cruzados, cuando el forense marcó desde el primer momento, le dijo a Monseñor Prillone, que era entonces el nuncio apostólico, le dijo, el que mató al cardenal sabía a quién estaba matando. O sea, no fue un accidente. El ministro se hubiera cruzado en medio de un tiroteo y le hubiera tocado un balazo, que esas cosas también llegan a ocurrir. Pero entonces... Sí. Siempre queda esa duda de si el objetivo era el cardenal Posadas o era el nuncio. O era el nuncio, claro. Porque el nuncio debía haber llegado y iba a ir a inaugurar una mueblería, ¿te acuerdas? De hecho, el nuncio estaba llegando cuando esto se produjo. Entonces, pareciera ser que es, curiosamente, como el atentado, bueno, el frustrado atentado contra Hitler, hace 70 años asesinaron al responsable de la planeación, el militar George Elsen. Sí. Elsen, ¿es verdad? ¿Elsen? ¿El del plan Valquiria? El que planea el otro, que le falló por 13 minutos. Por 13 minutos, sí. Y lo capturan y lo asesinan, ¿no? Claro. O sea, el factor tiempo. Pero es un vacío de información de lo que pasó con esas investigaciones y no hay credibilidad, ni hay tampoco comunicación oficial del por qué han sido asesinados los sacerdotes. El caso del famoso padre Goyo, que, bueno, hay dos padres Goyos, ¿no? El de Michoacán y el de Jalisco, que era este último, porque dijo algo en relación a la familia, y la familia michoacana se molestó y lo mató. Se me hace una explicación ridícula, ¿no? Así es. Sin embargo, no hay elementos para poder tener punto de comparación. Curiosamente, estos casos se van como quedando afuera. La Procuraduría no hace ningún esfuerzo por esclarecer, no profundiza los hechos, y de ahí se acaba toda posibilidad de investigación, porque es
a instancias de la Procuraduría como se abren las investigaciones más serias, ¿no? Claro. Pues ahí dejamos el tema, nada más con lamentar en los últimos 2 años 9 sacerdotes asesinados y en 24 años, empezando por el cardenal Posadas, 36 sacerdotes 36. católicos asesinados. Así es. Manuel, muchas gracias, muy amable. Análisis breve y sustancioso. Nos vemos.